Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a escuchar el Reto de Emprender, este podcast que busca dar voz a los emprendedores y nos cuenten cómo fueron sus inicios, sus aciertos, sus errores, con el fin de que toda esta experiencia logre inspirar a los futuros nuevos emprendedores y motivar a esos emprendedores que por ciertas dificultades de la vida están pensando en tirar la toalla. Desde aquí los invitamos a seguir luchando por sus sueños y no rendirse nunca. El día de hoy tenemos un episodio un poco diferente con un invitado muy especial que con sus conocimientos y experiencia nos pueden brindar una base mucho más sólida a nuestros emprendimientos, porque en otros episodios hemos hablado que desconocer esta parte de un emprendimiento nos puede traer inconvenientes. Le doy la bienvenida a mi compañero y pasamos con nuestro invitado. Un saludo, Diego. Un saludo, Miguel, y un saludo a todas las personas que nos están escuchando en el Reto de Emprender, un podcast que se escucha a través de YouTube y también en Spotify. Y bueno, darles la bienvenida y esperar que estén atentos a todo lo que vamos a hablar en este episodio, que como lo mencionabas, Miguel, pues tiene una temática un poco distinta a lo que veníamos haciendo, pero que se conecta mucho con la temática del emprendimiento y bueno, ya Giovanni nos va a hablar un poco sobre el tema y antes de introducir, darle la bienvenida a Giovanni. Giovanni, un saludo. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Giovanni Montoya y un placer compartir con ustedes todas las experiencias y conocimientos, que sabemos que hay dos formas de aprender siempre, una con experiencias propias y otra con experiencias de los demás. Y me parece que es mucho más importante la segunda, que nos ahorra un poco de camino. Muchas gracias a Diego y a Miguel por la invitación. No te pierdas este episodio porque no solo le sirve a los emprendedores, sino a todas las personas que tienen su situación financiera en desequilibrio y quieran comenzar a darle un orden. Giovanni, por favor, háblanos un poco de ti y de tu experiencia. Claro que sí, Miguel. Le repito, mi nombre es Giovanni Montoya, tengo 34 años, soy profesional en administración de negocios con énfasis en mercadeo. En el mundo corporativo tengo aproximadamente 17 años de experiencia, donde me he movido principalmente en el área comercial. Bueno, he trabajado en diferentes compañías de consumo masivo, en belleza y cuidado personal, en aseo hogar, alimentos, y me he desempeñado como supervisor, como coordinador, manejando equipos en todo lo que tiene que ver con personal pues de apoyo en punto de venta, ejecutivos comerciales y pues con toda la disposición para así mismo poder ayudarles un poco, aclararles sobre estos temas que vamos a hablar el día de hoy, que sabemos que son bastante importantes. Hemos hablado que una persona que no tenga un buen manejo de sus finanzas personales, pues va a tener dificultades a la hora de manejar las finanzas de su emprendimiento, ¿no, Giovanni? Y bueno, ¿qué te parece si entramos ya en materia con el tema del día de hoy, que es finanzas personales? Claro que sí, Miguel, con muchísimo gusto. Entonces vamos a arrancar con principalmente pues con finanzas personales. Sabemos que finanzas personales va muy amarrado a la parte de presupuesto, que son dos conceptos bastante importantes, donde si lo vamos a enfocar hacia la parte de nuestros negocios, nuestros emprendimientos, sabemos que primero debemos organizar nuestra casa. Si nosotros organizamos bien nuestras finanzas personales, es el primer paso para luego nosotros poder manejar de una muy buena manera ya las finanzas corporativas, independiente del tamaño del negocio. Ya hablando un poco de las finanzas personales, es importante que nosotros nos vayamos a lo básico. ¿Y qué es lo básico? El concepto de finanzas personales. ¿Qué son las finanzas personales? Es básicamente el manejo y administración de dinero que nosotros damos a las finanzas de nuestro hogar, llámese que vivamos solos o con nuestra familia. Es muy importante la administración de todos nuestros recursos, ya que dentro de el presupuesto que nosotros vamos a manejar, dentro de las finanzas personales, vamos a hablar de ingresos, de gastos, de nuestros bienes, de nuestros ahorros, inversiones, créditos, si tenemos seguros, etcétera. Vamos a manejar toda esta parte y sabemos que es muy importante al momento de hablar de finanzas personales que nosotros sigamos varias recomendaciones, porque usted se puede preguntar, bueno, ¿y por qué es importante manejar las finanzas personales? Realmente es clave porque eso nos garantiza
que nosotros tengamos recursos disponibles para tener una calidad de vida acorde a las pretensiones de cada uno de nosotros. Por ejemplo, es importante al momento de manejar finanzas personales que nosotros definamos nuestras metas financieras. Nosotros, ¿para qué queremos organizar nuestro presupuesto? ¿Para qué queremos organizar nuestras finanzas personales? Es importante garantizar eso porque así mismo nosotros vamos a saber con qué dinero vamos a contar para así mismo tener nuestros recursos y poder hacer ahorros, inversiones, etcétera. Es importante también identificar la totalidad de todos nuestros ingresos. ¿Por qué es importante? Porque a partir de nuestros ingresos y de nosotros tener identificado cuáles son nuestros gastos, desde ahí nosotros vamos a mirar si realmente tenemos el dinero suficiente para así mismo poder cubrir todas nuestras necesidades, por lo menos básicas, o depende de las pretensiones de cada uno de nosotros. También es clave que nosotros al momento de organizar nuestras finanzas personales y presupuestos, que nosotros hagamos una lista de todos nuestros gastos. Importantísimo que nosotros no descartemos absolutamente nada por más pequeño que sea. Es decir, si nosotros vamos a pagar un parqueadero, si nosotros vamos a comprar algo pequeño en la tienda más cercana, si nosotros vamos a dar algún aporte independiente del monto, todo esto debe ir registrado en nuestros gastos. Ustedes se preguntarán, pero pues uno cómo hace para registrar todo eso. De verdad que hay diferentes formas y eso depende de cada uno de nosotros, de lo que nos guste, de lo que nos apasione y que realmente lo hagamos con todo el interés del mundo. Por ejemplo, hay aplicaciones donde se pueden llevar los registros de todos estos gastos. Estas apps son muy interesantes porque cuando uno está ahorrando, teniendo en mente una meta, está muy comprometido y hay gastos que con estas aplicaciones puedes identificar muy rápido y puedes anularlas o disminuirlas. Me gustaría que nos recomendaras una aplicación para que la utilicemos y empecemos a controlar más nuestros números. Claro que sí, hay diferentes aplicaciones, por ejemplo, hay una que se llama Wallet, Wallet, es billetera en inglés. Hay otra que se llama Buddy, Buddy, yuca. Hay diferentes aplicaciones, lo importante es que ustedes revisen. Por ejemplo, busquen en Google aplicaciones para manejar nuestras finanzas personales y ustedes descárguenlas y si no les gusta la primera que descargan, no echen eso en saco roto, simplemente revisen una otra aplicación porque eso depende de los gustos. Entonces ustedes van a ver que hay algunas que los agrupan por categorías, otras que son ya muy meticulosas, otras que son más básicas y muestran el resumen de lo que se va gastando. La mayoría de lo que se hace es ingresar con cuánto dinero se cuenta y luego se va ingresando todos los gastos para que así mismo luego no nos vamos a quedar cortos a fin de mes o cortos antes de nuestro siguiente pago o dependiendo pues de la frecuencia con que se reciban los pagos. Hay otras personas como yo, por ejemplo, que me gusta organizarlo en Excel y yo lo llevo en Excel en mi celular para así mismo cuando yo haga un gasto, no es necesariamente que lo haga de inmediato, porque así mismo nosotros podemos guardar las facturas y esas facturas luego las ingresamos ya cuando estemos dentro de la comodidad de la casa o que tengamos ya un espacio propicio para poder llevar ese control. También es importante que nosotros cuando llevemos todos esos gastos los categoricemos o los podemos ubicar del que nos demanda una inversión mayor o un presupuesto mayor al que tenga un presupuesto menor. De esa forma lo organizo yo para así mismo tener bien claro dónde se está focalizando los gastos. Hay recomendaciones de personas expertas en el tema. Hay unas personas que dicen que es preferible uno eliminar la mayor cantidad de gastos posibles o reducirlos. Hay otras personas que recomiendan no tanto eliminar, que es importante, sino que busquemos fuentes de ingresos nuevas, con el fin de que de no ir a afectar nuestra calidad de vida, porque sabemos que se puede ir reduciendo y eso es importante, pero cuando se identifica oportunidades como algún emprendimiento dentro de los trabajos y se puede elaborar horas extras o algo que nos genere ingresos adicionales, considero que sería aún mejor sin dejar a un lado de controlar los gastos que tengamos por ahí, como los llaman muchas personas, gastos hormigas, que son gastos pequeños pero que realmente impactan nuestro bolsillo o el de nuestro hogar. Es importante que nosotros prioricemos
todos nuestros gastos, que los organicemos de tal manera que sepamos cuáles realmente no se pueden tocar y cuáles sí se pueden ajustar, ya que depende de los hábitos de cada uno. Así mismo sabremos qué presupuesto se va a definir para cada una de esas categorizaciones que hagamos a los gastos. Es importante también establecer límites que nosotros en momentos sepamos decir, realmente no tengo el presupuesto para esto. Es clave que nosotros sepamos, inclusive desde antes de recibir nuestro pago, a no ser que tengamos pues pagos variables con comisiones o dependiendo del área en que se muevan, pero es importante nosotros definir cuánto vamos a recibir desde el comienzo, teniendo claridad cuáles son nuestros gastos y así mismo saber desde antes de iniciar el mes con cuánto vamos a contar, si realmente vamos a estar en negativos, positivos o vamos a estar a ras con ras, a ver si vamos a estar ahí como se dice flat. También es clave que nosotros identifiquemos nuestras deudas, porque las deudas sabemos que impactan de manera considerable dependiendo del tipo o los tipos de deudas. Y ahí les dejo un tip que es importante sobre el manejo de las deudas, que si nosotros tenemos deudas y queremos ir saliendo de ellas poco a poco, vamos a organizar las deudas desde el monto más alto al monto más bajo. Porque si vamos a arrancar con la que tiene un valor mayor, pues definitivamente las otras nos van a ir, digámoslo de alguna manera, no, nos va a hacer que se retrase un poco más que nosotros nos pongamos al día. Pero si arrancamos desde la más baja, luego ese presupuesto que teníamos a la más baja y la terminamos de pagar, vamos a sumar ese presupuesto para la deuda que le sigue. Y así sucesivamente va a tener un efecto bola de nieve y vamos reduciendo nuestras deudas, que eso es muy importante en nuestras finanzas personales y en el manejo del presupuesto. Pasando a otro punto, hay diferentes opiniones frente a esto, pero hay personas que consideran, yo soy una de esas, que hay que adquirir deudas, pero que trabajen a nuestro favor. Es decir, deudas donde uno realmente hace inversiones, pero deudas donde realmente uno cuente con el dinero para poder suplirlo, no deudas extremadamente grandes, donde si hay alguna novedad en el camino, pues nos va a desestabilizar económicamente, no es la idea. Entonces es importante nosotros saber si vamos a hacer inversión, en qué lo vamos a hacer. Recuerden que uno invierte en lo que conoce, en lo que sabe, no en lo que te recomendó alguien, que es importante, se puede escuchar, pero pues si uno va a invertir, qué mejor que uno haga sus respectivos movimientos y tome sus decisiones con los conocimientos. Y si lo quiere hacer y no se conoce, prepárese. Es importante uno prepararse. Uno sabe que cuando va a invertir, por ejemplo, hay personas que son especialistas en esto y te pueden orientar, pero asimismo sabemos que esos asesores te van a cobrar una comisión. Si tú puedes educarte, puedes tener esa iniciativa de aprender, va a ser mucho mejor porque considero desde mi punto de vista que si uno tiene el tiempo y el compromiso, va a ser mucho más favorable para uno a sí mismo saber realmente dónde va a poner su dinero, llámese ahorros o llámese dinero del que se va ganando en el día a día. Y es importante al momento de invertir que el porcentaje de retorno de la inversión realmente sea mínimo la tasa de inflación que se tiene. Porque si, por ejemplo, estás en un país donde la inflación es del 15, pero resulta que vas a ganar el 12, realmente estás perdiendo porque tu moneda va a perder pues mayor valor y tu retorno va a ser inferior a la tasa de inflación. Es importantísimo tener en cuenta eso y también tener muy presente que al momento de invertir no hay una garantía del 100% de que vas a ganar. Entonces, al momento de invertir es clave que todos sepamos nuestro perfil de riesgo. Es lo primero que se debe hacer. Cuando se tiene ese perfil de riesgo, sabemos hasta dónde podemos llegar, como se dice por ahí, hasta dónde podemos tocar fondo para que nosotros, si nos llevamos alguna novedad por ahí en el camino, realmente el golpe no vaya a ser tan duro.
hablando de la parte emocional y claro está de la parte financiera. Es importante también que no nos sobreendeudemos porque si tenemos un presupuesto y sabemos que, por ejemplo, estamos ganando X dinero, nos queda un 10% para nosotros, pero luego te vas a, digamos, aceptas una tarjeta de crédito con un cupo bastante amplio y no sabes manejarla, pues ahí va a ser algo que va a afectar realmente tus finanzas. Igualmente con los meses sin intereses, con las tarjetas de crédito que se adquieran, importante que saber identificar qué es lo que pretendes tú con la tarjeta. Me explico. Hay personas que buscan las tarjetas de crédito como un medio de financiación y realmente es algo incorrecto porque la tarjeta de crédito es un medio de pago. Como sugerencia, digamos, si tú tienes una tarjeta donde acumulas puntos, acumulas millas, lo que puedes hacer es utilizar la tarjeta como medio de pago pagando siempre a una cuota para que no se te generen intereses, pero siempre y cuando la tarjeta esté exenta de cuota de manejo, porque si tú negocias con el banco, ellos muy probablemente te van a exonerar de la cuota de manejo por determinado tiempo. No sabía que se podía negociar con el banco para que te anule la cuota de manejo. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre esto? Claro, claro, no te cuento un poco porque ya he tenido varias experiencias sobre eso. Voy a dar un caso. Voy a gestionar por primera vez la tarjeta de crédito. Uno lo que debe solicitar sí o sí es que esté exenta de cuota de manejo. Entonces, si el banco te dice, no, es que no tenemos la promoción, no se desgasten. Si no se puede con ese banco, busquen otra entidad financiera, que habrán entidades financieras que por atraer más clientes lo harán. Cuando llegue esa entidad financiera, es importante que ustedes pregunten cuánto tiempo va a estar exenta la cuota de manejo. Realmente habrán algunas entidades, pues no nombraré aquí puntualmente, pero que manejan tarjetas de crédito donde no cobran cuota de manejo de por vida. Pero la verdad que son contadas en uno o dos, pero la mayoría son 6 meses, hasta máximo un año. Entonces, cuando, digamos, la recibiste hoy con el ejemplo que vimos hace un rato y dijeron, no, por 6 meses está exenta. Entonces, esperamos no al sexto mes, porque al sexto mes ya te han hecho la facturación, el corte, ya con la cuota de manejo, sino que pones el recordatorio 5 meses después, no al sexto. Cuando llegue ese recordatorio a tu celular, tú vas a llamar al banco y tú vas a informar. Ah, bueno, me presento, soy tal persona, tengo una tarjeta de crédito, el siguiente mes ya termino de estar exento de la cuota de manejo y quiero negociar con ustedes la extensión de la cuota de manejo por 6 meses más. Ellos le pueden decir varias cosas. Les pueden decir, no, es que no hay promoción no tenemos promoción para tener exento de la cuota de manejo. Te pueden decir, listo, vamos a hacerlo, no hay ningún problema, vamos a revisar aquí en el sistema. O si no te lo dicen, lo puedes proponer, cambiar la tarjeta de crédito con la misma entidad financiera. Yo ya he cambiado varias veces de tarjeta de crédito para así mismo continuar exento de la cuota de manejo. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ah, bueno, listo, te vamos a despachar una nueva tarjeta de crédito y cuando te la despachan, ya sabes con cuánto tiempo cuentas para continuar estando exento. Entonces, no se preocupen si cada 6 meses, si cada año, si cada dos van a estar cambiando de tarjeta de crédito. Eso no les va a afectar su historial crediticio. Simplemente que nosotros debemos velar para que ahorremos ese dinero de la cuota de manejo o que es preferible que nosotros utilicemos ese dinero de la cuota de manejo en otras cosas, ya lo que cada uno considere mejor. ¿Y por qué es importante manejar la tarjeta de crédito? Además del la historial crediticio, que es importante, que lo pagues a una cuota para que asimismo tú empieces a acumular puntos, millas, etcétera, el servicio que te preste la tarjeta y que luego tú asimismo puedas redimirlos y te ahorres un dinero. Por ejemplo, yo lo he hecho de esa manera en el hogar, donde he pagado con tarjeta de crédito una cuota y he hecho mercados solamente utilizando puntos y con esos puntos me ahorro un buen dinero. Entonces, importante que si nosotros vamos a utilizar la tarjeta, vamos a usarla con el dinero con el que realmente contamos. Es decir, si vamos a pagar 800.000 pesos con la tarjeta de crédito, es porque contamos con los 800.000 dentro de nuestra cuenta de ahorros y asimismo ir cruzándolo poco a poco. Cada vez que se vaya haciendo una compra, ir cruzándolo y no contar con ese dinero de la cuenta para otras obligaciones que tengamos, porque ahí es donde nos empezamos a descuadrar.
y las tasas de interés están bastante altas. Hay que evitar las compras por impulso. Las compras por impulso son bastante peligrosas porque en muchas ocasiones se adquieren productos innecesarios que suelen ser caros y que no se van a tener en cuenta dentro de lo que realmente se necesita. También es clave dentro de ese mismo punto distinguir entre los caprichos y las necesidades, comprar realmente solo lo necesario de acuerdo a los ingresos que se tengan, claro está, no es caer en la abstinencia, en la austeridad, sino que realmente, de acuerdo a tus finanzas, revisar hasta dónde puedes comprar de acuerdo a lo que necesites y que uno lleve pues su propio control. Y para eso nace este tipo de podcast, educarnos constantemente en la parte financiera. Desafortunadamente, muchos de nosotros no recibimos nada de esta información en las escuelas, en los colegios, en las universidades, sino que uno aprende en la universidad de la vida. Y esto hay que prestarle muchísima atención porque hay personas que realmente al no manejar bien sus finanzas, caen en la depresión, caen en situaciones que realmente son adversas y qué mejor que uno anticiparse a que le sucedan esas cosas. Y si uno ya está en una situación de este tipo, pues prestarle atención. ¿De qué forma? Escuchando este tipo de podcast. Es importante también pagar impuestos. Mire, aquí les doy otro tip para pagar impuestos. Ustedes saben que los impuestos suelen ser anualmente. Si uno va a pagar, voy a dar cualquier valor. 120 cada año, no esperes a que llegue un mes antes o el mismo mes para pagar. Si sabes que el año tiene 12 meses, ahorra 10 mensual y cuando lo multiplicas, ahí nos dan los 120. Y es importantísimo que si uno va ahorrando de esa manera, cuando llegue el momento de pagar, pues cuando has tenido una provisión, pues vas a poder pagarlo de contado y no con tarjeta de crédito a cuotas o endeudándote por otro lado. Ah, pero es que ¿cómo manejo ese dinero si queda en mi cuenta de ahorros? Pues ten otra cuenta de ahorros. O si tienes pareja o convives con alguien más, pues que una de las cuentas sea donde se tenga esa provisión y otra donde se maneje lo del día a día. Este consejo no solo lo puedes utilizar para el pago de los impuestos, también lo puedes emplear para hacer un ahorro que pueda cubrir el costo de la tecnomecánica o del SOAT. Sí, de acuerdo. También es bien clave cultivar nuestros talentos para nosotros seguir trabajando para hacer nuestra propia versión, nuestra mejor versión. Y si, digamos, hay personas que están escuchando el podcast y dicen, no, es que a mí con el Excel no me va bien, es que las aplicaciones me hablan, esto no es lo mío, pues yo les digo que realmente sí es lo de ustedes. Porque si uno está interesado y motivado en mejorar sus finanzas personales, en contar con su presupuesto para poder tener el control de sus gastos, debemos sí o sí poner de nuestra parte para asimismo aprender. Yo creo que Colombia lastimosamente no tiene una cultura de ahorro por múltiples motivos. Somos compradores también impulsivos, por ejemplo, yo también lo soy, pero me la pongo un poco difícil. Yo, por ejemplo, yo no cargo la tarjeta de crédito en la cartera. Suelo andar más bien con efectivo que andar incluso con la misma tarjeta de ahorros. Casi siempre las dejo en casa. Mira, Miguel, que hay diferentes opiniones sobre eso, ¿no? Y ya cada uno se adapta a, digamos, a sus expectativas, a su necesidad, a como considere más conveniente. Porque, por ejemplo, a ti te gusta cargar el efectivo. A mí no me gusta porque me parece inseguro. Mientras que si llevo solo la tarjeta y la extravío, me la roban, etcétera, pues yo llamo a la entidad financiera para que la bloqueen. Pero hay personas que prefieren manejar el efectivo como vos. Entonces sí depende también digamos, de los intereses y cómo lo maneje cada uno, que es totalmente válido, Miguel. No, yo lo hago es por evitar comprar por impulso. Por ejemplo, yo nunca llevo en la cartera más de 50. ¿Sí? Ah, ok. Y la tarjeta de ahorro siempre está pagada. El banco me da la opción de apagarla y si voy a comprar con la tarjeta pagada, pues no pasa. Tengo que activarla para poder comprar. Sí. Giovanni, ¿cómo ves la opción de tener una multicuenta? Yo, por ejemplo, tengo dos cuentas. Una, mi cuenta nómina y la otra que es la cuenta de ahorros. ¿Qué tan viable ves tener una cuenta para uso diario y la otra para el ahorro? Pues mira que esa pregunta está súper porque depende de, y voy a plantear varios escenarios. Por ejemplo, en Colombia te cobran 4 por mil. El 4 por mil es que por cada 1.000 pesos te descuentan 4 pesos. Y eso sucede en dos modalidades.
Una, si tú ganas o recibes mensualmente un monto superior a X valor, no recuerdo ahora el monto exacto, pero pues no viene al caso. O la otra es que si tú tienes dos o más cuentas, te empiezan a cobrar el 4 por mil y solamente una está exenta de ellas, independiente del dinero que se mueva. Entonces, si es en ese caso, si realmente no representa mucho, bienvenido sea. En el caso de, digamos, de lo que, del panorama que estás contando, me parece súper chévere y la verdad que considero que es lo ideal. Mira que hay muchas personas expertas en el tema que manejan hasta 5 cuentas de ahorro diferentes y esas cuentas les colocan un nombre propio. Voy a dar un ejemplo. Recibí mi salario en mi cuenta de nómina. Y resulta que mi salario lo distribuyo en 5 partes, entonces lo vamos a colocar, voy a decir algunos ejemplos, en diversión, los gastos de servicios, en mercado, en salud y en una cuenta que muchas personas no lo hacen y es el de los gastos de emergencia. Entonces lo que se hace es dividirlo en cada una de esas cuentas. Uno dice, juepucha, pero me voy a llenar de tarjetas, ¿no? Simplemente, si tú vas al mercado, ¿qué haces? Te vas solo con la tarjeta de mercado y así vas a tener una organización espectacular. Y así mismo vas a controlar el presupuesto de cada uno, porque hay personas que les cuesta tener todo en una misma bolsa, pero si se tiene ya cada gasto distribuido en cada bolsa o cada tarjeta, pues va a ser mucho más fácil controlarlo. Claro está que eso se ajusta dependiendo de los gustos de cada uno, dependiendo de si le gusta tener varias tarjetas o solamente una o dos o tres. Eso varía. O habrán personas que solamente pagarán por medio de la aplicación, de códigos QR, etcétera. La idea es que no es sesgarnos, no, yo no manejo tarjetas, entonces no voy a prestar atención. Es importante porque si de pronto tú no lo haces, sí te puede servir o le puede servir a tus familiares, a tus amigos, o por qué no, de pronto tú ir mejorando el manejo de tus finanzas. Entonces sí considero conveniente tener el dinero en varias cuentas. Una pregunta más, Giovanni, y es brevemente si nos puedes también hablar un poco, que me quedé, digamos, con esa pregunta y conectándonos un poco al tema de las finanzas personales y cómo ser estratégico también en el tema de los ahorros y cómo se maneja el dinero. Y es que yo, digamos, desde el desconocimiento, Giovanni, quisiera saber qué tan real es que cuando uno, y lo conectaba mucho con lo que mencionabas acerca de cuando uno hace una compra con una tarjeta de crédito, lo ideal es poder pagar solamente a una cuota, ¿cierto? Si esa experiencia crediticia también trae algún beneficio, si es real ese beneficio. Diego, mira que sí trae beneficios el uno tener un buen hábito de pago. ¿Y los beneficios cuáles son? Primero, si pagamos a una cuota, el beneficio de entrada y principal es que no vas a estar pagando intereses. Ese es el primer beneficio que uno tiene. Y sabemos que esos intereses tranquilamente se puede direccionar ese recurso para lo que cada uno considere conveniente. Llámese para ahorrarlo, para invertirlo, para gastarlo, para utilizarlo de manera inteligente dentro del hogar, llámese mercado, servicios, salud, llámese también para evitar de pronto endeudarse más adelante. Porque créanme que conozco personas de cerca que por estar pagando a dos o más cuotas, eso terminan pagando finalmente, como se dice por allí, 2 o 3 veces más el valor total. Y hay que estar muy, muy, muy pendientes que al momento de nuestras compras que hagamos por internet, hay algunas que automáticamente se difieren a 12 cuotas, a 24 cuotas. Y eso también lo podemos entrar a renegociar con los bancos, llamando, informando, necesito pasar o disminuir la cantidad de cuotas a X cuotas o definitivamente pagar la totalidad. Entonces, ese es un beneficio. El otro beneficio que al mejorar tu historial crediticio, lo que va a hacer es que más adelante tú al momento de solicitar una nueva tarjeta de crédito te puedan ampliar el cupo. Y al ampliar el cupo, digamos que si eres una persona que maneja muy bien tus finanzas, te va a beneficiar si en algún momento, por ejemplo, vas a comprar, ¿por qué no?, un apartamento o cualquier otro bien inmueble, te va a ayudar a mejorar en tu capacidad de endeudamiento. O por qué no el día de mañana emprender, ya al ver las entidades financieras, tu historial crediticio, tu puntaje,
pues van a saber que tú eres una persona que lleva unos buenos hábitos de pago y asimismo te van a ampliar un cupo o te van a facilitar más fácil un dinero para tú poder invertirlo. Y eso es importante porque pues los bancos te llaman y pues ¿qué banco no va a querer tener una persona con muy buenos hábitos? Pues importante tener esos puntos claros y que también sirven mucho para que pues, las personas aprendan a utilizar las tarjetas de crédito. Giovanni, hay una forma que me permite tener muchos más días para hacer el pago de la cuota de mi tarjeta de crédito. ¿Podrías hablarnos un poquito sobre esto? Claro que sí, debemos saber cómo manejar y aunque ya hemos hablado un poco sobre pagar a una cuota, aclarando que es un método de pago y no método de financiación, también es bien importantísimo que nosotros sepamos al momento de pagar una cuota, dependiendo de la fecha en que nosotros paguemos, asimismo vamos a contar con más días para poder pagar. Por ejemplo, mi tarjeta de crédito, el corte es el 15 de cada mes y normalmente debo pagar el 2 o 3 del siguiente mes. Lo que yo consuma al 15 de mayo es lo que yo voy a pagar el 2 o 3 de junio. Es decir, que si yo hago una compra el 15 de mayo al 2 de junio, redondeando son aproximadamente 17, 18 días. Pero si yo hago la compra con más anterioridad, voy a tener ya no esos 15, 16 días, sino que voy a contar hasta con 45 días para poder pagar a una sola cuota. ¿Cómo hago eso? Voy a dar un ejemplo puntual. El 15 de abril fue mi último corte. A partir del 16 de abril ya empieza un nuevo corte. Si yo hago mis compras el 16 de abril, independiente que compre el 16 de abril o el 15 de mayo, que es el siguiente corte, yo pago el 2 de junio. Entonces es importante que apenas termine el corte, hagas ahí las compras para que tengas mucho más tiempo de pagarlo. Entonces, si yo compro el 16 de abril, ¿cuándo pago? El 2 de junio. Si yo compro el 15 de mayo, pago el 2 de junio. Ambas formas son válidas. No quiere decir que nos vamos a acumular de compras pagando desde antes por tener los 45 días como máximo, sino que es importante que si en algún momento no contamos con el dinero, pero sí a las 2 quincenas o a la tercera quincena, tengamos en cuenta ese tip que es bien importante. Giovanni, gracias por explicarnos este tip, porque hay mucha gente que no lo sabe y compra, y cuando le llega la factura es como un golpe porque no es la cantidad que ellos tenían más o menos en la mente. De acuerdo, sí. Para concluir este podcast, bueno, cerramos con este tema hablando un poco acerca del equilibrio que se debe tener en las finanzas, ahondando también un poco en lo que tiene que ver en un emprendimiento y de qué manera se tiene que organizar. Aprendimos muchas cosas en este podcast, pero hizo falta. Así que yo creería, y aprovechando que esta charla estuvo muy interesante con Giovanni y Miguel, se podría hacer un segundo episodio y bueno, profundizar en muchas más cosas que estamos seguros de que emprendedores que también quieren saber cómo manejar el dinero y que su empresa sea pues sostenible, pues da perfectamente para un segundo episodio. Sí, la idea es traer más episodios de esta nueva sección que aún no le hemos puesto nombre, pero queremos compartir con todos ustedes esta información que nos hizo falta desde el colegio. Agradecemos a Johnny por haberse tomado el tiempo de grabar con nosotros y compartir con todos esta información. No se pierdan el próximo episodio de esta nueva sección que está enfocada en los números, porque vamos a hablar de cómo sacar el costo real de un producto y también vamos a hablar del punto de equilibrio. Gracias, Giovanni. Gracias Miguel y Diego por la invitación. Realmente fue un espacio bastante nutritivo para todas nuestras mentes. Gracias a todos los que se conectaron también para que estén muy pendientes, que se vienen nuevos podcasts bastante interesantes sobre finanzas personales y tendremos por ahí unas sorpresas para que estén muy pendientes. Esto fue solamente un abrebocas para todo lo que se viene. Recuerden que saber y no hacer es no saber. Entonces, a empezar a poner en práctica todo lo aprendido. Muchísimas gracias y que lo disfruten. Nos escuchamos pronto en un nuevo episodio aquí, en el reto de emprender.